Bueno, buenos días. Hoy estamos con la tercera clase del curso de auxiliar de enfermería del Instituto SEA. Vamos a empezar con la clase de anatomía, de la primera clase de anatomía. Quizás después surjan otras, yo ya tengo armadas varias, pero bueno, esto es más que nada como una introducción a lo que es la anatomía, ¿sí? ¿Alguna vez tuvo algún tema, vio algo en el acompañamiento terapéutico o en algún otro curso que haya visto referido a la anatomía? ¿Mary? Eh, sí, como estaba comentando, lo estuve viendo en la facultad y se me hacía muy difícil porque era un programa muy largo Claro. y sí, no, se me hizo difícil, sí. Sí, incluso anatomía, donde usted lo estaba viendo, es una materia anual Sí, y es lleva una mucho materia tiempo. Yo anual, cursé mucho. enfermería, cuando estudié enfermería, lo hice justamente en la UBA Ah, mira, y era anual, enfermería. Después la licenciatura ya la hice en sí, otro lugar, que es la Universidad ah, Maimónides, es una universidad privada. Bueno, anatomía, sí, sí, sí. un poquito un gráfico de lo que es la anatomía. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería, que ya lo sabemos. Acá, ¿no? La definición de anatomía es la ciencia que trata de la estructura de los organismos y las relaciones entre sus partes. Constituye una rama del campo más amplio de la biología, denominada morfología. Histología, aparece también otro término dentro de lo que es anatomía, que es histología, empleado Ujú, alternativamente con el de anatomía microscópica. Se refiere al estudio de los tejidos a través del microscopio. Pensémoslo desde este lado, ¿no? Anatomía ujú, se divide en dos secciones, por así decir. Una es la anatomía macroscópica y la otra es lo que aparece acá más abajo, es la anatomía microscópica. La ujú, macroscópica, como bien lo dice la palabra, es macro, es todo lo que podemos observar con los simples ojos. A través de los ojos podemos ver un órgano, podemos ver un brazo, una pierna, el cerebro, la cabeza, todo lo que se puede ver de forma simple con los ojos es lo que hablamos es cuando hablamos de anatomía macroscópica. Cuando hablamos de anatomía microscópica, ya estamos hablando a nivel histológico sí, o también llamado celular, ¿sí? ujú, Volviendo, retrocediendo un poquito, volviendo a lo que es la célula, es la unidad mínima con vida que si juntamos varias células, vamos a hablar de tejidos. Si juntamos varios tejidos, empezamos a hablar de órganos. Eso como se va ordenando la anatomía a fin de estudiarla, ¿sí? Entonces sí, ya sabemos que tenemos macroscópico y microscópico. Dentro del macroscópico también podemos hablar, macroscópico, ¿no? Que es más grande. Podemos hablar de lo que llamamos morfología, es decir, la forma. Hay distintos órganos ah, que adquieren distintas formas. De ahí viene la palabra morfología, ¿sí? ujú, Y bueno, y a la vez pensemos también un poco la anatomía desde los sistemas. Hay una anatomía para ver el sistema nervioso central, el periférico, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, genitourinario. Es muy amplio todo, ¿no? Me va siguiendo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. sí, 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 Bueno, acá un poco más avanzando con lo que es la anatomía humana. Es la rama de la biología humana que estudia la forma y la estructura del organismo vivo y las relaciones que hay entre sus partes. Las relaciones que hay entre sus partes, ¿no? Imaginemos esto. Hablamos del sistema respiratorio, tiene relación directa con el sistema cardiovascular. Respiramos, ah, ingresamos oxígeno a nuestro cuerpo. Este oxígeno tiene que ser distribuido a través de todo el sistema corporal, a través de todo el cuerpo, tiene que ser distribuido mediante el sistema circulatorio. Ahí es donde actúa el corazón en concordancia con los pulmones. Básicamente ingresa el oxígeno a los pulmones cuando respiramos, cuando inspiramos, llega hasta la parte más pequeña de los pulmones, que es como un saco, un saquito. Ese saco se llama alveolo, hay un montón de alveolos dentro de los pulmones. Esos alveolos van a pasar muy cerca
de lo que llamamos arteriolas pulmonares. Son pequeñas arterias. Este oxígeno va a pasar del alveolo, o sea, del pulmón, al sistema circulatorio, pasando a esas arteriolas. Y esas arteriolas van a ayudar a que se distribuya el oxígeno al resto del cuerpo, a través del corazón. Ahí es como decimos que están íntimamente relacionados los distintos sistemas corporales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bárbaro. estamos bien. Si tiene alguna duda me va diciendo, no hay problema. Bien, la palabra anatomía viene del griego ana, arriba, y tomos, cortar. Significa diseccionar. Diseccionar es cortar. A veces ahí se hacen también disecciones anatómicas de distintos órganos, es decir, cortes de distintos órganos, para identificar algún problema, alguna patología, la causa de muerte de distintas personas, ¿no? Sí. El cuerpo humano está formado por células. Las células se agrupan y forman tejidos, se organizan en órganos y en aparatos o sistemas. Esto es lo que había contado hace un rato, más o menos. ¿No se acuerda que le había dicho? Primero están las células, que es la unidad con vida más pequeña del organismo. Juntamos varias células formando tejidos, juntamos varios tejidos, formamos órganos, y cuando juntamos estos órganos hablamos de aparatos, ¿sí? O sistemas. La célula es la mínima unidad de vida. El ser humano posee 50 billones de células. Imaginemos todas las células que tenemos, ¿no? Y esto es Sí, lo que nos da vida a nosotros. sí, sí, sí. Tejidos. Los tejidos están formados por células. El cuerpo humano contiene 4 tejidos básicos. Estos tejidos son epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Después, bueno, están los órganos, que son conjuntos de tejidos, ya lo habíamos dicho, se encargan de cumplir una función específica. Por ejemplo, el corazón tiene la función de bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Te acuerdas que yo le había dicho? Ingresa el aire, Sí. el oxígeno a los pulmones, pasa de los alvéolos al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo llega esa sangre oxigenada, llega al corazón, el corazón bombea esa sangre y hace que el oxígeno sea distribuido a todas las células del cuerpo. Los sistemas o aparatos están conformados por órganos. El cuerpo humano está compuesto por 8 sistemas, y acá tenemos todos los sistemas por los que está compuesto el cuerpo humano. El locomotor, que tiene que ver con los músculos y los huesos, ¿sí? Son los que nos dan movilidad y sostén. Después tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el excretor. El excretor ya se podría dividir en dos partes, que es el sistema genitourinario, ¿sí? Porque cuando excretamos la orina, Sí. y el gastrointestinal, por donde excretamos la materia fecal. El sistema endocrino, ahí ya tienen que ver el hígado, el vaso, el páncreas, ¿sí? El páncreas es muy importante en cuanto a patologías o problemas de salud, como son la diabetes mellitus, por ejemplo. El sistema reproductor, también con cada uno de estos sistemas con sus respectivas patologías. Sí. Muy complejo. Sí, es complejo, ¿vio? Uno, o sea, yo Sí, lo doy por arriba, obviamente. Tengo un montón de otras clases, pero las voy a ir echando poco a poco, las vamos a ir ingresando para ampliar el conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento que sí, vayamos sí, sí. adquiriendo va a ser bueno para nosotros, para continuar con este curso y ampliarlo. Ujú. Organización general del cuerpo, ahí está la jerarquía de células y los sistemas. Si recordamos un poco, volvemos un poco atrás, la célula era la mínima unidad con vida. El grupo de células que formaban, ¿te acuerdas?
el sistema, Tejidos. hasta- Y el conjunto de bueno, tejidos, eh, vamos a sistemas. seguir esto, el sistema, ¿eh? Sistemas, bien, bien. Sistema. No se preocupe que no es un examen. Mm, Le voy preguntando a ver si vamos comprendiendo y a ver, después procedemos. recordar, sí. Acá este gráfico que nos va a ayudar mucho también a comprenderlo, ¿no? Célula muscular, después viene tejido muscular, el conjunto de células van a formar un tejido muscular, ese conjunto de tejidos va a formar los músculos y ese conjunto de músculos va a formar lo que es el sistema muscular. Y acá lo va diciendo, ¿no? Un conjunto de células iguales forman un tejido, varios tejidos agrupados forman un órgano, varios órganos forman un sistema. Ujú, sí, Sistemas y aparatos. En el organismo existen 9 sistemas principales. El esquelético, el muscular, el nervioso, el circulatorio, el digestivo, el respiratorio, el urinario, el endocrino y el reproductor. Acá un poquito también graficando, ¿no? Tenemos el sistema óseo, el respiratorio, el digestivo, el locomotor, el circulatorio, el sistema nervioso, aparato reproductor, aparato urinario y sistema endocrino. ujú. El sistema endocrino viene entonces. ¿Cómo? Ah, el sistema endocrino, veo, forma, Sí, es acá está. también grande. Sí. Lo que Sí, es grande, sí, es más grande de lo que yo había dicho. Yo claro, le había hablado del páncreas, claro, le había que hablado del uno, claro, vaso. Hay otras glándulas a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Que segregan todo lo que es sistema endocrino. claro. Estamos hablando de hormonas, ¿sí? En los riñones también Ujú, hay parte del sistema endocrino que segrega algún tipo de hormona, ¿sí? ujú. Es muy amplio todo. Sí, es De- amplio, sí, muy amplio. es muy amplio para verlo en una sola clase, ¿sí? Por eso le digo Claro, que sí, sí, después sí. vamos a continuar con otros temas. Sistema esquelético constituido por los huesos, ligamentos, cartílagos que sirven de unión entre ellos. Acuérdense esto, ¿no? Los ligamentos es lo que van a favorecer la unión entre huesos. Los No lo cartílagos, escuché bien. ligamento y cartílago. Ajá, Este sistema participa en numerosas funciones, aunque su misión principal es la de índole estructural. Estructura. Los huesos le dan estructura al cuerpo y le dan sostén. claro. Si no, entonces es por eso que es importantísimo. Sí, Por eso hay muchas enfermedades que donde no se llega a formar bien, ¿por qué? Porque falta algún ligamento, alguna de estas cosas que se puede tener muchas enfermedades. claro, y aporte O, alimentario también, ¿sí? Eh, claro, está la vitamina D, que es la que mm, favorece la absorción del calcio. Muchos claro, pacientes adultos mayores, ahí sí nos vamos un poco a lo que es el paciente adulto mayor o geronte, como se llamaba antes, un poco yendo a lo que es gerontología, esto de la fijación de sí, la vitamina D, la pérdida de calcio, sobre todo por la mujer con cada ciclo menstrual, ¿sí? Esa sangre sí, que se pierde calcio, eh, la vitamina claro, D, que a veces hay falta de ingesta de la misma, o la vitamina D se produce en realidad dentro del cuerpo a través sí, se fija con el sol, ¿no? Muchas ujú, personas con esto del aislamiento que hemos estado, cuando nos hacemos un laboratorio estimando cuál es el valor de vitamina D, está bajo, está por debajo de los límites normales. ¿Eso a qué se claro, debe? A la gran parte del aislamiento. El aislamiento nos ha evitado salir, nos ha evitado tomar el sol, y el sol es lo que ayuda, ¿no? Cuando nuestro cuerpo se expone al sol,
es lo que nos ayuda a que se fije el calcio a Mm, través de la vitamina. claro. Entonces, esto se podría prevenir, digamos, o sea, a un chico, no sé, sacarlo para que más adelante cuando van creciendo, uno va creciendo, va teniendo esas, todo eso, digamos, vitaminas, Claro, o cuando es grande, uno sea adulto, no falten estas. Igual uno, ya, ya con la edad, uno va perdiendo todo estas, digamos, estas cosas principales que uno tiene cuando es joven y cuando es grande, vas perdiendo todo esto, sí, todas estas, sí, es verdad. todo esto, no Sobre sé. todo hay cosas que también no nos cuidamos en cuanto a la dieta, en cuanto al ejercicio también es Claro, importante sí, para sí, favorecer el sistema muscular, el sistema óseo. Ya cuando llegamos a una edad, a partir de los 40 años, ya el sistema muscular empieza a decaer, ¿sí? Y uno, por sí, falta de tiempo, por lo que sea, dejamos de hacer ejercicio, nos volvemos a una vida sedentaria, ¿sí? Y sí, eso sí, disminuye nuestra capacidad ósea y nuestra capacidad muscular. Por eso ujú, siempre como enfermeros también tenemos que eh, incentivar al paciente que atendemos para que éste tenga una vida sana, ¿sí? No una vida claro, con actividad física, ¿sí? Una vida ujú, con actividad física, con buena alimentación, ¿sí? sí, Una vida sí, activa, en realidad. Que sí, muchas así, veces nosotros mismos no lo hacemos, pero tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. sí, ¿Por qué lo tenemos que cambiar nosotros? Lo tenemos que cambiar para incentivar al mismo paciente, ¿sí? Es como claro, uno no puede decir al otro o aconsejar al otro sobre algo que no conoce, claro, ¿sí? sí, eso es cierto, Entonces, ¿tenemos que hacer ejercicio? Sí. ¿Tenemos que alimentarnos adecuadamente? Sí. Como enfermeros, para generar en el otro el ejemplo. claro, Eh, sí. obviamente que, bueno, eso es lo que decimos siempre en la teoría, después en la práctica nos, con- Se ve muchas otras cosas, se ve, nos encontramos con otra realidad. Eh, claro. Sí, una nos encontramos, sí, realidad la verdad que sí, nos encontramos con otra realidad, porque habla, se puede salir de esto un poquito, porque en enfermería se ve lo que es nutrición, mucho. claro, Eh, entonces ahí uno ve cómo alimentarse o qué tipo de alimentos comer. Y, o sea, y veo muchas enfermeras. Yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, tuvieron una, una clase, una materia donde o sea, te dicen cómo alimentarte, cuáles son las principales vitaminas o proteínas las que tienes que comer. Y veo muchas enfermeras que están con sobrepeso. sí, es Y no verdad. solamente pasa que sea en enfermería, pasa en todo el ámbito de salud, pasa Sí, en sí, sí, todo, tal cual. los médicos que están con exceso de peso. O Entonces, si fumantes uno es, también, digo, claro, si uno es, digamos, un profesional de salud, tiene que incentivar a tener una salud buena. es verdad. En caso, o sea, hay médicos, o sea, fomentar la salud, médicos que fuman. Sí, Entonces, no puede decir a un paciente dejar de fumar si cuando un médico, un profesional, fuma. sí, es Sea, así. son todas esas contradicciones que, entonces, eso es lo que Nosotros decía. somos agente de cambio. Tenemos que mostrar Claro, al otro una vida sana y ejemplar. El otro día, viste claro, lo que estaba viendo, o sea, nada que ver con esto, pero sí tiene que ver, porque tiene que ver con el estudio, con el aprendizaje. Estaba viendo, es un grupo que dan un curso para una preparación para una residencia en enfermería, ¿no? Una residencia en enfermería en otro país. Pero bueno, estuve claro. viendo el video, una hora y pico viendo el video de eso, todo lo que explicaban. Y qué Sí, interesante, ¿no? Que era, porque ellos decían, no es solo estudiar, no es solo agarrar los libros y estudiar, y estudiar, y estudiar. La claro, persona tiene que estar sana física y mentalmente. Para estar sano físicamente, y lo relacionamos a esto del sistema muscular, de todos los sistemas, tenemos que sí, alimentarnos bien,
sea, tener una dieta sana, ¿no? Rica en frutas, verduras, y bueno, todo lo que consideremos sano, que sabemos que la salud quiere Sí, decir que no. A veces buscamos, voy a buscar un nutricionista, una nutricionista que me guíe. Muchas veces no lo necesitamos, es cambiar el hábito, en vez de comprarse la factura. claro, es cambiarle Me la... compro la Sí, sí, factura, sí, tal sí. cual. Me gusta la factura, me la compro, pero no me como una docena de facturas, No, 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 ¿sí? seguro, sí, o sea, claro, hay que comer, yo digo, hay que comer de todo, pero no Claro, en exceso, no en exceso. Saber que lo que comí hoy no puedo comer mañana, o sea, es como decir, comer que sea una papa frita una vez a la semana, por decir, no puedes comer papa frita todos los días. claro, o el McDonald's todos los días. Claro, eso, Una sola es, vez por mes, alguna comida así, o una vez por semana, un alfajor si me gusta mucho, el chocolatito, pero no todos los días, a toda hora. Y eso nos va a ujú, favorecer estar lúcidos mentalmente. Por sí, ejemplo, el ejercicio, lo que planteaba esta gente, el ejercicio físico ayuda a irrigar el cerebro, a irrigar las neuronas, ¿sí? O sea, fíjense en una alimentación adecuada, un ejercicio adecuado. Y no hablaban de gran ejercicio, hablaban de salir a caminar 30 minutos por día, aunque sea. sí, Entre 30 y 90 minutos. Que para uno hacer ejercicio puede ser salir a caminar. Para otro puede ser salir a trotar. Y para otro tipo de ejercicio. ¿Sí? ujú, Todo eso va a favorecer el sistema muscular, que funcione adecuadamente. sí, ujú, Bien, el igual, sistema bien, nervioso está constituido por el cerebro y la médula espinal. Nervios, ganglios y receptores. El sistema circulatorio, constituido por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. La sangre también es parte del sistema circulatorio. sí, es lo principal. El aparato digestivo se compone del conducto alimenticio y de varias glándulas asociadas. Este conducto es una estructura tubular alargada, comienza en la boca y termina en el ano. Imaginemos, ¿no? Boca, esófago, Sí, sí, estómago, intestino delgado, intestino grueso y finalmente el algo de ano. eso ahí, Se asocian algunos sí, órganos también que van a ujú, ayudar que el alimento sea procesado y pase al sistema circulatorio. ujú, Otro aparato es el aparato respiratorio, está constituido por los pulmones, las vías respiratorias y las partes del tórax que posibilitan la entrada y salida de aire de los pulmones. El sistema urinario está constituido por los riñones, que son los que producen la orina. En realidad lo que hacen es filtrar la orina, que muchas veces se llena de productos de desecho, productos que ya no sirven en el cuerpo y tienen que ser eliminados de alguna forma. ¿Cómo son eliminados? A través del riñón. Es lo que hace de filtro. Produce ujú, una filtración, ¿sí? de esa orina, de esa sangre, transformándola en orina, que la orina es el producto de desecho, junto con los productos, con los mm, elementos a eliminar. claro, Bien, los ujú, uréteres limpian la orina de los riñones, la vejiga sirve de almacenamiento de orina hasta la eliminación de esta por la uretra. La función principal del sistema urinario consiste en depurar la sangre de nitrógeno y otros productos. ¿Escuchó alguna vez hablar de la hemodiálisis? eh, ujú, sí, 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 más o menos una base, pero no, no recuerdo muy bien, pero es Bueno, como la, un, la sí, hemodiálisis se realiza cuando el paciente tiene una falla renal. Cuando el ah, paciente claro, tiene una falla renal, se utiliza ese proceso que se llama hemodiálisis, que cumple este tratamiento médico, cumple la función que no estarían cumpliendo los riñones. ¿Sí?
haría de filtro. La sangre básicamente pasa a través de una máquina, a través de un filtro, hace la depuración, se filtra la sangre impura y vuelve a ingresar al organismo la sangre ya en un estado limpio claro. Sí. para volver a funcionar adecuadamente. Eso es lo que hace la hemodiálisis. O sea, digamos que eso es lo que no hace, la máquina lo hace lo que el sistema este no, el sistema urinario no, o sea, prácticamente los riñones son las que no funcionan y por eso se hace ese estudio, o se hace Claro, esa, tal cual. mm, Es también un tema, es interesante. Hay cursos muy sí, lindos de hemodiálisis, yo lo hice en su momento y es muy lindo y la práctica es otro estilo de práctica también dentro de claro. la enfermería. Antiguamente estaba el curso de técnico en Ah, hemodiálisis y uno era técnico sí, en hemodiálisis. Después con el tiempo ya se fue exigiendo que no solo se sea técnico en hemodiálisis, sino enfermero en hemodiálisis. claro, porque está la especialización, están todas, el grado, Claro, yo posgrado. no sé si hay especialización, por así decir, pero es muy útil. La verdad que es un lindo Sí. trabajo, otro tipo de trabajo, diferente. Claro, es como que ahora la enfermería tiene como casi la misma rama de la medicina, especialización en esto, en todo te puedes especializarte en lo que uno quiere. Claro. Después búsquese algún video, algo, a ver cómo es la hemodiálisis, como para averiguar usted e investigar un poquito más. Mm, E ir viendo otras posibilidades laborales, ¿no? Porque uno, bueno, uno estudia ya, enfermería, después dice, ¿qué rama me gusta de la enfermería? ¿No? Yo, por ejemplo, hago sí, pediatría, me gusta la pediatría, trabajo en esa rama, estoy haciendo un mm, curso de enfermería en control de infecciones, que también me interesa. Después uno va viendo sí, para qué lado va yendo. Hay gente que le gusta ujú, trabajar con el adulto mayor, también es otra opción. Y sí, así sí, hay gente que trabaja en neonatología, también es otra opción. sí, 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 Son ramas muy interesantes. Las puede ir viendo poco a poco y uno después va viendo qué es lo que le gusta realmente. Y uno elige lo que le gusta. claro, Bien, el sistema endocrino se compone de varias glándulas distribuidas por todo el organismo. Y bueno, estas glándulas producen determinadas sustancias que llamamos hormonas. Tenemos, acá las nombramos cada una, la glándula pituitaria, se encuentra ubicada en esta parte, en la región occipital, mm, sí, la glándula tiroides, el timo, la glándula adrenal. ¿Se acuerda cuando le decía que hay una glándula que estaba arriba de los pulmones? Bueno, es la glándula adrenal o suprarrenal también llamada. ¿Sí? mm. El páncreas también es una Ah, glándula. sí. ¿Sí me iba a decir algo? No, si me podías repetir de la glándula adrenal que Adrenal, no lo también entendí. llamada Sí. suprarrenal. Ah, ujú, Bueno, el ovario, los ovarios y los testículos. sí, También ah, son glándulas que segregan determinadas sustancias, ujú, sí, entre ellas testosterona, ¿sí? Eh, sí, los testículos. Bien, el hueso como tejido, se habrá dado cuenta que esta es una clase general de anatomía, ¿no? Estamos viendo sí, como un pantallazo de todo lo que es la anatomía. A la lo anatomía complejo también le que es. sumamos que no está comprendido dentro de este curso, lo podemos llegar a ampliar un poco, que es la fisiología. La anatomía básicamente es la estructura del cuerpo y la fisiología es el Ujú, funcionamiento del cuerpo. sí, todo lo que se decir, exacto. Cuando, por ejemplo, cuando vemos este tema, el sistema endocrino, si hablaríamos de fisiología, nos podríamos hablar de Claro, cómo funcionan estas hormonas, qué sí, ayudan, qué procesos van a ocurrir dentro del cuerpo gracias al funcionamiento de estas hormonas. Ahí estaríamos hablando de fisiología. ujú, Como solo estamos viendo anatomía, estamos viendo dónde están ubicadas las glándulas. Y decimos que generan determinados tipos de hormonas. sí, Bien, el hueso como tejido se clasifica en denso, tiene esta clasificación, ¿no? Denso y esponjoso. ujú,
Acá tenemos el dibujo, una imagen del hueso. Tenemos esta parte que es cartílago, el interior es el hueso esponjoso, médula ósea que es el centro del hueso, la parte central del hueso. Acá tenemos hueso compacto que es bien duro, bien rígido. Esta zona es el periósteo y capilares óseos. ¿Por qué capilares óseos? Porque también tiene algún tipo de irrigación. Tiene que estar irrigado. La falta de irrigación de una parte del cuerpo produce algún tipo de alteración que va a terminar siendo lo que llamamos necrosis. ¿Sí? Ah, Necrosis. En el músculo cardíaco, cuando hay falta de irrigación, ahí estaríamos falta de irrigación, falta de oxígeno, estaríamos hablando de isquemia. En el hueso puede haber isquemia, falta de irrigación. Si esa falta de irrigación continúa con el tiempo o se detiene totalmente, puede haber necrosis, que la necrosis claro, es la porque muerte de los tejidos. claro, estamos, sí. Si uno no se hace un control o no se va, no se da cuenta de eso, ¿no? No se da cuenta hasta que ocurra. Pero Claro. bueno, depende en qué parte del cuerpo ocurra esto, Ujú, nos vamos a dar cuenta o no. Si ocurre a nivel cardíaco, vamos a tener dolor torácico, como un aviso. claro. Ujú, Bueno, acá un poco viendo lo que es el hueso también, la estructura, tenemos el periósteo, por esta parte, el hueso esponjoso, que es la parte de adentro, vio que tiene como unas formitas, sí, sí, sí. y después el hueso compacto, que es la parte dura, ¿sí? Ujú, El hueso esponjoso es lo que estaría dentro. El hueso denso, denominado también hueso compacto, es de consistencia dura y aspecto sólido. El hueso esponjoso, llamado también hueso trabecular, es menos sólido que el anterior y presenta trabéculas, que son esos espacios que estaba mostrando en el gráfico anterior, puentes y espacios que le confieren un aspecto semejante al de una esponja. Como el de una esponja, bueno, es similar a la parte del hueso esponjoso. Si volvemos un sí, poco al gráfico, nos asemeja el aspecto de una esponja. sí, 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 ¿verdad? O sea, el huesito que uno no lo ve es todo lo que tiene esto. Claro, exactamente, la parte del interior del hueso. Claro. El hueso como órgano. Los huesos, que constituyen el sistema esquelético, pueden considerarse órganos. Contienen diversos tejidos que trabajan de manera conjunta, cooperando unos con otros. Bueno, esto también es importante, que es la clasificación de los huesos. Tenemos hueso largo, como el húmero. El húmero es este hueso, el del brazo. ¿Sí? Sí, 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 Tenemos huesos planos, como ejemplo, el el hueso esternón, del sí. esternón. Ujú, Tenemos huesos cortos, como el carpo. Este es el de la mano. ¿Sí? ujú, Tenemos hueso sesamoideo, que es la rótula, está muy bien. y es el de la Ah, rodilla justamente. sí, sí, Y tenemos hueso irregular, que es, por ejemplo, el de las vértebras, que es lo que forma sí, la columna vertebral. ujú, Funciones del hueso, estas son las funciones, ¿no? Armazón estructural del cuerpo, es decir, producen estructura, protección a varios órganos, por ejemplo, el cráneo, protege el cerebro ante algún tipo de lesión, sí, como una especie de casco, ¿no? Actúa a modo de palanca, al ser movida por los músculos permite el movimiento. Los brazos son un tipo de palanca. Constituyen un depósito de almacenamiento de calcio, ahí se va a almacenar el calcio. Ya habíamos dicho que se fija el hueso gracias a la vitamina D, que a la vez la vitamina D se produce gracias al sol.
La médula ósea roja es el lugar de producción de eritrocitos, monocitos y granulocitos. Esto es elementos formes de la sangre. Un poco cómo se desarrollan los huesos, cómo crecen, ¿sí? Tenemos en el feto, que son los primeros 2 meses de vida, tenemos cartílago, no es así el hueso, es cartílago. Después empiezan a formar los vasos sanguíneos, en el feto entre los 2 y los 3 meses. Después tenemos en la infancia más cantidad de cartílago, se convierte en hueso. Recién en la infancia podríamos decir que ya es hueso. Y en la adolescencia tenemos placa epifisaria, epifisaria, es esta que está acá graficada, osteocitos en el hueso. Osteocitos son las células óseas, ¿no? Las placas epifisarias impulsan el crecimiento hasta los primeros años de la edad adulta. Y ahí es donde en la adolescencia queda formado el hueso. Hasta, bueno, las primeras etapas de la edad adulta, los primeros años. Pues esta cuestión que tiene que ver con las articulaciones, es lo que va a dar movilidad, es la unión que hay entre dos huesos en superficies óseas. Tenemos varias articulaciones. Una estaría en el hombro, ¿sí? Ante el húmero, ante el húmero y la escápula, ¿sí? Y, perdón, me estoy de gráfico. Y acá hay otro tipo de articulación entre el radio y el cúbito. Y el cúbito. Sí. Radio, cúbito y húmero. Después la clasificación de las articulaciones, porque a la vez las articulaciones tienen una clasificación. Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Ahora vamos a ir viendo cada una. ¿Vamos bien por ahora? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Se va Y entendiendo después todo? ¿Algún problema? Y después voy a tener que agarrar todo el cuaderno de nuevo. Claro, sí. Sí, yo le diría después Si no, no. que vea el video, que vaya tomando nota, despacito. Sí. No apuro tampoco. Estoy viendo que hay muchas aplicaciones también en el celular, ¿no? Que le explican anatomía, le explican cosas de anatomía. Es bueno utilizar esas herramientas como parte del aprendizaje también. Sí. Bien, sinartrosis es una articulación fija o inmóvil, formada por dos bordes óseos adyacentes, separados por una pequeña cantidad de tejido fibroso. Justamente sin artrosis, es como sin movimiento, muy poco el movimiento que tiene. Por ejemplo, el cerebro no, el cráneo, que tiene las distintas fisuras, ¿sí? Entre ellos hay conexiones y, bueno, pequeñas articulaciones que no tienen movimiento casi. Eso es sin artrosis. En la edad adulta se van sellando. Estas articulaciones no permiten movimiento alguno y se encuentran en el cráneo. Son las llamadas suturas. Anfiartrosis es una articulación ligeramente móvil, semimovible, consiste en dos huesos adyacentes separados por una cantidad apreciable de cartílago. Se encuentran entre los cuerpos vertebrales y entre las porciones púbicas del hueso coxal. Las vértebras de la columna vertebral, ¿sí? Sí. Y artrosis es una articulación movible, es la más movible. Estas articulaciones son completamente móviles debido a que las superficies articulares, una con otras de forma directa. Ejemplo, la del hombro. ¿Vieron? El hombro usted puede levantar el brazo para un lado, para el otro, para adelante, para atrás. Tienen mucha movilidad, ¿sí? La de la muñeca
Fíjese de usted, haga de cuenta que estoy acá enfrente tuyo y mueva la muñeca de un lado para otro, en toda la dirección. sí, Por eso son sí, diartróficos. Tienen amplia posibilidad o amplio margen de movimiento. de movimiento. La de la cadera, la rodilla, las articulaciones del tobillo y del pie. Y del pie. Bien, acá a ver si se pueden ver articulaciones fijas. Tenemos las del hueso del cráneo. Estas son las articulaciones que yo digo, que Eh, son fisuras, ¿no? sí, la Su articulación móvil está entre el fémur y la pelvis, ¿sí? Y la semimóvil, que son las vértebras. sí. Gracias. Bueno, ahí terminó eso. Igual ahora voy Ah, a... eso, Sí, sí. vamos a ver... Ahora dejo de presentar esto y voy a tratar de presentar otro. Así continuamos. Ahí estoy, ¿eh? Déjeme un segundito, que voy a buscar el otro PowerPoint y lo subo, ¿sí? Sí, me voy a mutear. Sí, sí, y si quiere prepárese su agua para su tecito, su café, su mate, y ahí vuelvo, ¿sí? Bueno, Acá volví, Nerit. ¿Quiere tomarse 5 minutitos y arrancamos? ¿Continuamos?
Hola. Merit, ¿ya volvió? Hola. Hola, Nerit, ¿está ahí? Sí, 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 ya estoy. Buenísimo, Me bárbaro. fui. Bueno, ahora vamos a ver, a continuar con la clase, vamos a ver la parte de músculo. Esta es la segunda clase, yo pensaba que no íbamos a llegar a darla hoy, pero bueno, buenísimo. Así que es un tema más que podemos ver. Les voy a presentar y arrancamos. Bien, músculo. Bien, el tejido muscular es uno de los cuatro tejidos fundamentales. Se distingue de los demás por su capacidad única de contraerse y de llevar a cabo un trabajo mecánico. ¿Sí? Este tejido es lo que hace es esto, contraer, ¿no? Hace contracción, vieron cuando se tensa un músculo y después se relaja. Hay Mm, músculos del cuerpo que tienen una función única, que se caracterizan por lo que llamamos automatismo, ¿sí? Es decir, que no dependen de una orden del sistema nervioso central que diga, o del cerebro que diga, bueno, hay que contraer, sino que lo hacen automáticamente. Uno de ellos, y el más importante, es el corazón. ¿Sí? El corazón no estamos sí. diciéndole hay que latir, sino que directamente hace su función todo el tiempo. Por eso se dice que el corazón Ujú, es autónomo, tiene automatismo. ujú, mm, Clases de tejido muscular, tenemos el tejido muscular estriado, el liso y el cardíaco. Acá un poco graficándolo, ¿no? Célula muscular cardíaca, el de abajo célula muscular esquelética y el de más abajo es la célula muscular lisa. mm, Lisa, bueno, porque no presenta estrías. ah, Tejido muscular estriado, constituido por células extremadamente largas, cada uno contiene varios núcleos. Recordemos un poco la célula en el centro de las parte de la células. célula. La célula en sí es una forma redondeada. En el centro se encontraría lo que es el núcleo. Este núcleo, esta célula, en vez de ser redondeada, es alargada, como una Alargada. especie Alargada. de óvalo, un poquito Bastoncito. Sí, más fina. Fíjese, acá está el gráfico, ¿no? Acá están las estrías, sí. que son estos dibujos así paralelos que aparecen, estas imágenes. Ujú, Fibra muscular es todo esto, acá está graficado. Y el núcleo, fíjense en que es alargado también. ujú, Músculo liso está formado por células alargadas y fusiformes. También se conoce como músculo visceral, ya que se encuentra en las vísceras del organismo. En las vísceras, y ah. volvemos acá un poco, fíjese, célula muscular lisa se encuentra en este órgano. ¿Sabe qué órgano es este? Ese es el estómago. Bien.
bueno, acá un poquito más la imagen de cómo se ve el músculo, microscópicamente hablando. Sí, ¿Se acuerda cuando habíamos visto la primera parte que era anatomía, que hablábamos del claro, músculo? Bueno, de macro. músculo liso, ahí dice uso, pareciera que dice uso, pero porque está juntada Sí. la L con la I, es liso, Mm, músculo liso. Fíjese que cómo cambia, recuerde la imagen del músculo liso y el otro músculo, este es el estriado, ¿sí? sí. Acuérdese que la clasificación era músculo liso, perdón, músculo estriado, perdón, primero era, en orden, el orden no importa en realidad, el cardíaco, el estriado y el liso. Y Bueno, listo. Sí. este es el estriado Cardíaco. y el liso. Sí. ¿Qué iba a decir, Nerit? No, 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 eso, no estaba ordenando la clasificación Está bien, porque vio que a de veces los hace falta, músculos. ¿no? Tenemos esa necesidad de repetirlo en nuestra cabeza o verbalizarlo para poder fijarlo, para Lo que poder. pasa es que por ahí yo tengo esa memoria fotográfica que veo, así, estuvo ordenado así. No, Claro, pero de esa forma uno retiene el conocimiento también, ¿sí? sí. Así que si necesita repetirlo, necesita decirlo, hágalo, no hay problema, ¿sí? Mm, Bien, músculo cardíaco es el músculo del corazón, constituye la parte fundamental de la pared cardíaca. Las células musculares cardíacas adoptan la forma de largas fibras, por eso es alargado, decimos. ujú. Y acá, ¿cómo se ve el músculo cardíaco? Desde lo que es microscopio, utilizando un microscopio, ¿no? Sí. Y acá aparece este término que es fisiología. ¿Se acuerdan la fisiología que era? El estudio de los tejidos. El Tejidos puede ser. funcionamiento. El No, funcionamiento. Sí. funcionamiento. Funcionamiento, bueno. Cómo Sí. funciona el organismo, el cuerpo, desde Mm, lo interno, no desde lo externo, ¿sí? Entonces, fisiología muscular. Las células musculares se parecen a a las máquinas. Se convierten, ya que convierten el combustible que las alimenta en trabajo mecánico. Aspectos mecánicos de la contracción, mecanismos de la contracción, regulación de la contracción y la energía que requiere. Todo eso que acabo de nombrar está regulado por la sí. fisiología. Por el funcionamiento. Sí, el Ahí. funcionamiento. Bien, por ejemplo, vamos con este punto, aspectos mecánicos de la contracción. Cada vez que un impulso nervioso alcanza el músculo, cada célula muscular de la unidad motora responde con una contracción de máxima intensidad. Esto porque en este caso es el cerebro quien da la orden, quien dice hay que funcionar, hay que actuar, y esto puede ser determinado porque yo deseo mover un brazo, una pierna, porque deseo caminar, porque deseo correr, porque deseo hacer algo que lo hago desde mi propia voluntad. También puede, eso es eh, cuando es uno el que decide hacer esa función. También hay otra cuestión que ante un estímulo externo que llega primero a la región sensitiva, una parte sensitiva del cuerpo, brazo, una pierna, un dedo, recibe un pinchazo, recibe un golpe, eso produce un estímulo. Ese estímulo sensitivo, doloroso, recorre toda la vía del sistema nervioso periférico, llegando al cerebro diciendo hay un estímulo doloroso, hay una molestia. Y eso hace que yo retire mi brazo, que retire mi pierna, que me mueva, que me ponga en movimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ay, perdón, me agarró tos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, 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 lo estoy. Usted, Explicando. dígame, Nerit, si tiene alguna duda o algo, plantéemelo, no hay problema. Sí, no, sí, lo escucho después. Voy a tener que agarrar todo el cuaderno y todo el video de nuevo, escucharlo, no sé. Es complejo todo. O sea, como que Claro, volver de nuevo a estudiar todo, a repasar todo lo que me olvidé, eso sí, por no tener, no, tener práctico, no estar, sí, no estar todo práctica, no estar metido con el tema
el estudio, entonces uno pierde ¿cómo se dice? Pierde todo. Claro, pero Y ahora sí tengo que volver a meterme de nuevo, entonces para poder comprender todo. es que yo siempre digo, ¿no? Uno de los mecanismos de pérdida de conocimiento es el olvido. Y si uno no pone en práctica algo, cualquier cosa que hagamos, no lo practicamos, Claro, sí, 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 sí. nos Es olvidamos. así. Sí, sí. Así que bueno, hay que un poco volver. Tiene, Hay que, sí, de nuevo hay que volver a empezar. claro, de a poquito, sin apuro. Así que bueno, vamos a seguir de a poco. Sí. Bien, aspectos mecánicos de la Igual abstracción. ¿Cómo? sí. No, que es grande, grande todo el curso, por más que uno sea pequeño, o sea, el contexto, es como el resumen de todo lo que es todo lo que es acá por decir en este caso los músculos, es poquito, pero es complejo al mismo tiempo de entender todo en algo chiquitito. Claro, sí, 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 es verdad. Por más que uno diga, bueno, esto es fácil, se puede hacer, eh, es Sí. como que no es tan fácil tampoco, ¿no? No, 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 no es fácil, no. Ya el ser humano es difícil, más es Y más sí. difícil. No, aparte son temas que no los estamos viendo constantemente. Uno mismo, No, no. como Sí. profesor, como enfermero, como que hay cosas que a veces digo, uy, ¿esto cómo era? Entonces tengo que volver un poco a los libros, un poco, Claro, ¿ves? Claro, sí, claro, un poco sí, al material pasa, sí, sí. y ver cómo reaprender algunas Ujú, cosas. Uno constantemente tiene que estar estudiando, esa es la realidad. Bien, si claro, se somete al músculo a una carga de mayor sí. intensidad y en consecuencia se le exige que desarrolle una tensión mucho mayor, el número de unidades motoras que entran en acción aumenta. Eso se llama reclutamiento. Esto es cuando, si yo tengo que Ujú, hacer un pequeño movimiento con una acción leve, como no sé, algo fino, un movimiento fino, como levantar una cuchara, eso me requiere a mí una cierta cantidad de fibras motoras. Fibras motoras tiene otro nombre, unidades motoras, acá lo dice, ¿bien? mm. Ese es el término que quiero que recuerdes, la palabra Ah, sí, la que unidades está ahí. motoras. Bueno, sí, la que está con Para sí. levantar un pequeño peso, como puede llegar a ser una cuchara, un apósito, una jeringa, tengo que Ujú, utilizar una pequeña cantidad de unidades motoras. Ahora bien, si tengo que levantar a un paciente de la cama, un paciente que pese más de 100 kilos, levantarlo de la cama, ayudándolo, ¿no? Y ayudando claro, al sí, paciente. ayudando, obvio. No, no, aclaro lo de ayudando porque puede pasar que sea un paciente que tenga libertad de movimiento, que se pueda levantar solo y no necesite esa ayuda. Quizás Sí, necesite más que una ayuda, un acompañamiento. mm, Pero hay para pacientes poder. que requieren una ayuda al 100%, que Mm, no es que se sí, levantan, se van, yo me siento solo, no, no. Requiere levantarlos, requiere hacer fuerza. Yo me acuerdo uno de los claro, trabajos que tuve en algún momento de mi vida, en un instituto de rehabilitación, donde los pacientes no podían levantarse. Había que sí, primero medicarlos durante la mañana, a primera hora del día, higienizarlos, cambiarlos, ponerles ropa como de calle, como para que se vayan a la calle. sí, Levantarlos de la cama, subirlos a la silla de ruedas. De la silla de ruedas, bueno, ya después venía el camillero que lo llevaba a claro, lugar donde se hacían kinesiología, bueno, distintos tratamientos físicos. claro, sí, A veces lo cambiábamos, sí. lo subíamos de la cama a la silla de ruedas o a la camilla, dependiendo del caso del paciente. Y el paciente, como estaba lúcido, después nos decía, no quiero ir a ningún lado, no quiero volver a pasar. Bueno, imagínense todas las unidades motoras que tendríamos que utilizar como enfermeros en ese momento. Claro, Hay distintos trabajos de enfermería y hay un montón de infinidad de trabajos. Uno tiene que ir buscando qué es lo que más le gusta a uno. ¿Sí? Trabajar en sí, rehabilitación nos puede gustar, sí o no. Trabajar con adultos mayores nos puede gustar, sí o no. Trabajar con niños nos puede gustar, sí o no. Después uno va eligiendo. ¿Sí? Primero nos formamos, empezamos a trabajar donde podemos muchas veces y después vamos, en base a nuestra experiencia, vamos eligiendo a nuestras formaciones, podemos ir haciendo cursos nuevos también para especializarnos en distintas áreas, ¿sí? Yo le voy tirando ideas mm, generales
de cómo se puede ir trabajando también, ¿sí? Usted Sí. ahora hace, digamos, enfermería domiciliaria en el domicilio, después, bueno, puede ir especializándose en distintas áreas, va a Ujú. hacer lo que le va a gustar. Bien, mecanismos de la contracción. Durante la contracción muscular, los puentes de miosina se unen a la actina. Esto es complejo, pero tiene que ver con la Sí, fisiología. ya veo que, ya te veo. Ya me di cuenta que lo puse muy complejo. Sí, acuérdese de esto, Digo, acuérdese de esta palabra, ATP, que se llama adenosín trifosfato. ah, Básicamente, ¿se acuerda que en un es momento como le el ADN, decía, ADN, ¿cómo? es como el ADN. Claro, sí, es Ah, otro compuesto. claro, sí, El pero o sea, ATP, tiene su... ¿se acuerda que en un Sí. momento yo comenté, le había dicho que hay un combustible que muchas veces el organismo necesita para funcionar, ¿sí? Para darle una funcionalidad óptima al cuerpo? Bueno, ese Ujú. combustible lo llamaríamos de esta forma, ATP, que es Ah, adenosín trifosfato, es la energía, trifosfato es fósforo, 3 veces fósforo. Es la energía que le va a dar movimiento al músculo, que nos va a permitir mover un ¿es músculo. adenosina trifosfato o trifosfato? Ahí dice trifosfato, Ah, ahí me faltó una S, me comí una S. claro, por eso. Así que bueno. Bueno, Bueno, etapa uno es la unión de para la aclarar, miosina se halla sí. ligada al ATP. La miosina se une con el adenosín trifosfato. La disgregación del ATP proporciona la energía necesaria para que el puente pueda desplazarse. Etapa 2. Y la etapa 2 se desplaza el puente produciéndose el movimiento. Entonces imaginemos esto. Adenosín trifosfato junto al ATP. Se desarma el ATP formándose 3 partículas diferentes de fosfato. Ese fosfato es lo que va a producir el movimiento. Ujú. Y en la etapa 3, la actina, ahí aparece otro elemento, y la miosina se separan al producirse de nuevo la unión del ATP a la miosina. Mm. ¿Se entiende? Y más o menos, Sí, es más o complejo. menos, es complejo, sí. Quédese con esta idea, así básico, ¿no? El ATP, que es adenosín trifosfato, es lo que va a permitir que haya movimiento, que haya contracción muscular. Porque el fosfato es el músculo, es el combustible del músculo. Ujú. Quédese con eso, apréndase eso y yo ya estoy contento. Bueno, Regulación de la contracción. Bien, ¿cuál es el elemento que inicia y detiene el ciclo mediante el cual la actina y la miosina entran en combinación? Se deslizan, se separan. Y ahí aparece como respuesta, ¿no? El calcio da respuestas a estos interrogantes. El calcio es el que se ocupa. La unión mm, entre la actina y la miosina solo resulta factible en presencia del calcio. Es decir, cuando hay calcio, ahí se pueden unir la actina y la miosina. si no, Cuando no, se- ¿Cómo? si no, no, si no hay estas dos combinaciones, no, no se No, puede hacer. no. Ah, ahí está, muy bien. El calcio no actúa sobre la actina y la miosina, sino que ejerce su actuación sobre unas proteínas reguladoras, que son la troponina y la tropomiosina. Esto Mm, igual, téngalo, agárrelo ahí como pinzas, no se complejice mucho, porque sí me di cuenta que es bastante complejo este tema, ¿sí? Eh, Quédese con lo que yo le había dicho del ATP y la miosina. sí. La miosina está unida al ATP. Cuando se separa la miosina del ATP, es cuando el ATP se puede disgregar, ¿sí? Y después, una vez más, se junta la actina con la miosina para reclutar otra vez ATP. Que el ATP se junte y tenga las 3 moléculas juntas, adenosín tri de 3 fosfato. Claro. Mm, sí. Energía para la contracción. El ATP constituye la fuente de energía para una gran variedad de funciones celulares. El ATP cede la energía al liberarse
un grupo fosfato según la siguiente reacción. Ahí dice ATP, adenosin difosfato, es decir, que sale un fosfato. A ver, vamos a ver si lo Ah, explico mejor. Adenosin trifosfato pasa a ser sí, adenosin difosfato, es decir, dos fosfatos. tipo, que no sea dos nada más, yo no venía a ser Claro, tres. sí. Más un fosfato más que se había liberado, que está acá, pero que no está junto al adenosin difosfato, sino que está separado, más energía. Todo eso es lo que va a producir la energía para que el músculo pueda contraerse. Ujú. ¿Ahí está mejor, más claro? Sí, sí, vamos, vamos. Bien. Glosario seleccionado de patologías. Esto sí está bueno para Sí, saber. está bueno eso para ver. Sí, tenía como un cuaderno, ¿viste? Donde vas Claro, escuchando nuevas palabras. sí. Esto si Y puede, anóteselo en su cuaderno o imprímase la fotocopia, como usted considere. Pero está bueno para saber, tenemos que saber terminología. La sí, 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 terminología a nosotros nos va a dar conocimiento, nos va a dar profesionalismo, ¿sí? sí. Nos va a permitirnos posicionarnos como profesionales de la salud, ¿sí? Así Mm, que tómese el tiempo de estudiarlo, de aprenderlo. Muchas veces tampoco les digo que se lo aprendan de memoria. La realidad es que la memoria no sirve porque a la larga la memoria se pierde. ¿Sí? Lo que estudiamos de memoria no lo recuperamos. Lo que mm, aprendemos desde lo que yo llamo, en realidad no lo inventé yo, lo inventó Ausubel, que es un teórico de la educación, habla del aprendizaje significativo, ¿no? Eh, el aprender, pero a través de la interpretación, no de la memorización, mm. ¿sí? Entonces, bueno, distrofia muscular, deterioro de la estructura y función muscular de etiología desconocida. O sea, en esto de la distrofia muscular hay un deterioro de la musculatura, Sí, pero de etiología desconocida. O sea, etiología, causa desconocida, no, enfermedad desconocida. no No se se conoce, sabe de dónde viene. claro. Son Ujú. patologías estas, ¿no? Distrofia muscular. Otra, Sí, miodistrofia, que es lo mismo que decir distrofia muscular, porque es sinónimo de distrofia muscular. ujú. Otra, tetania. Tetania, contracciones musculares tónicas, continuas, que aparecen en consecuencia de un déficit de sales, de calcio o de otras anomalías electrolíticas. Mm, Miastenia grave, debilidad muscular progresiva, que por lo general tiene un comienzo en la región facial, es decir, región del rostro, y obedece a un defecto de conducción en las uniones neuromusculares. Esto de uniones neuromusculares, ¿no? La unión sí, entre los nervios y los músculos, que es lo que le va a producir el movimiento al músculo, la contracción. sí, Son patologías. Esto después lo que le diría yo como tarea, yo ya sé que le estoy dando unas cuantas tareas, pero bueno, trate de investigar un poco de qué trata cada uno. Es fácil esto, usted busca un video en YouTube, distrofia muscular, y a ver qué sale. Mire los sí. videos. Lo mismo con miodistrofia, tetania, miastenia Mm, grave, ¿sí? La tetania también viene de, ¿no? Es la enfermedad de tétanos. ¿Escuchó hablar alguna vez? sí, sí, sí. Sí, es Después, una, digamos, sí vendría a ser una infección, el tétano, sí, 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 ¿o tal no? cual. Después busque información, trate de ampliar usted un poco, ¿sí? Despacito, tampoco es algo que tiene que hacerlo ya, pero bueno. Sí, Los músculos. Los músculos esqueléticos son órganos contráctiles que forman el sistema muscular encargado de mover el organismo y las partes que lo componen. Y acá tenemos distintos músculos, tenemos, acá se ve el frontal, el deltoides, ¿vieron cuando le aplican una inyección en el brazo? ah, Siempre sí, es en ese músculo, en el deltoides. ah, El bíceps, el pectoral, que se divide en pectoral mayor y pectoral menor, el cuádriceps, o sea, los cuádriceps, y el tibial anterior. ¿Más o menos los mm. conocía estos músculos? Sí, 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 algo de estilo, cuando una vez,
sí, hace ejercicios y mira, Sí, sí, quedan trabajados. sí, Bien, estructura y función del músculo. Este es un gráfico, más que nada una imagen. Los músculos esqueléticos pueden calificarse acertadamente como órganos. Contienen una serie de tejidos que cooperan entre sí. Bien, los tejidos pueden ser conjuntivo, epitelial, nervioso y muscular. Esos son los tipos de tejido muscular. ujú, Cada músculo esquelético tiene dos puntos de conexión ósea. ¿Por qué dos puntos? Porque se conectan de un lado y se terminan conectando del otro. ¿Sí? Imaginemos un hueso alargado, como el húmero. De un lado se conectan con la mano, con la muñeca, y del otro lado con la escápula. sí, Cuando me va siguiendo, ¿no? sí, Bien. Cuando el músculo se contrae, tiende a acercar estos dos puntos entre sí, si se realiza una acción de acortamiento. La acción muscular requiere la presencia de una articulación. En las articulaciones es donde tiene lugar el movimiento. Movimiento precisamente es en las articulaciones. Bueno, ¿qué es la fascia o tejido facial? Es una capa fina de tejido conjuntivo que envuelve los músculos. Su estructura blanquecina se asemeja a una tela gelatinosa. Básicamente es eso, ¿no? Envuelve los músculos. Esta tela puede llegar a hacerse muy dura, gruesa y poco flexible, hasta el punto de impedir que el músculo crezca o se contraiga. Cuando el músculo se contrae, el músculo crece. Cuando hacemos actividad física, sobre todo localizada, se contrae el músculo. ujú. Bien, la bolsa sinovial es un saco lleno de fluido sinovial. El líquido sinovial se sintió nombrar alguna vez. Todas las Sí, sí, articulaciones, todas las sí, sí, articulaciones sí, están envueltas por la bolsa sinovial, que a la vez contiene líquido sinovial. El líquido sinovial es, ahí como ahí lo dice, es un fluido viscoso que le permite, es como una especie de líquido, como un aceite para las máquinas, ¿sí? Que le permite darle movilidad a la articulación sin desgastarse, sin lesionarse. claro. O sea, por la falta de líquido es donde se producen estos ciertos movimientos donde te duele, por decir, Sí, porque termina lesionando, ¿sí? porque Puede vendría a ser el producir, roce de hueso con hueso, digamos, en claro, puede ese. producir algún tipo de lesión. Mm, Entonces hay que, bueno, hay que prestar atención a eso. Siempre antes de hacer alguna actividad física es recomendable hacer movimientos articulares. Los movimientos sí, articulares ayudan a generar líquido sinovial, ¿sí? Para evitar posibles lesiones. claro. Bien, músculos que se unen que unen la extremidad superior al tronco. Tenemos el pectoral mayor, el dorsal ancho, el trapecio, el serrato anterior y el pectoral menor. Fui para otro lado. Y bueno, acá tenemos más o menos un gráfico. Intercostales externos. Justamente como la palabra dice intercostales, fíjese, están entre las costillas. Sí, Por eso son pues sí, intercostales externos. El trapecio es este que está acá. Esto podría ser, sí, no sé si es exactamente, pero podría ser la clavícula, ¿sí? Como para separar pectoral, entre el pectoral mayor y el trapecio, ¿sí? El dorsal ancho está como en forma externa, el sí, oblicuo mayor, que ya es abdominal, ujú, aponeurosis del recto anterior, es más bajo que el abdomen, o ujú, abdomen inferior también, el recto anterior, el serrato anterior y el pectoral menor, que está por debajo del pectoral mayor. ujú, Fíjese, sí, de un lado, para atrás, de un lado es el plano superficial, es decir, lo que se ve de forma superficial, lo que es más apreciable, y debajo de lo superficial encontramos eh, no más, algo así. perdón, el plano profundo.
por debajo de lo superficial. mm, Músculos del hombro. Tenemos el deltoides, y ya hoy se lo había mostrado, que es donde aplicamos la mayoría de las inyecciones, las vacunas, ¿no? sí, Supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor y subescapular. Acá tenemos un poco lo que habíamos hablado hoy, ¿no? De los músculos mm, los los bíceps, músculos, los bíceps, perdón, músculos del brazo. Fíjese que la unión entre hueso y músculo, o articulación y músculo, está dada por los tendones. ¿Sí? Y acá tiene el origen. Recuerda que habíamos mm, dicho que tenía un origen y después se une a la otra extremidad, al otro hueso, a través también de los tendones. Está medio, no sé si es inglés o el número. ujú, El número justo viene en el medio. ¿Sí? Acá tenemos el radio y el cúbito. Radio y uy, cúbito. sí, Este hueso es el bíceps, este hueso, este músculo sí, es el bíceps. ¿Sí? Este. Y acá tenemos el tríceps. ujú, Músculos, esos son músculos del brazo, músculos del antebrazo. Tenemos el 1, busquémoslo acá, ¿no? Pronador cuadrado, perdón, este es el pronador cuadrado. El 2 es el flexor profundo de los dedos. Flexor, es decir, que al que hace que se cierre la mano, ¿sí? El 3 es el ah, flexor largo del pulgar, es decir, que el que podamos cerrar o juntar el sí, pulgar, ¿sí? Me va sí, siguiendo, ¿no? ¿O estamos muy sí, sí, complicados? sí, lo estoy Yo sé que es un poco siguiendo complejo, la pero imagen. Sí, está, es complejo, es complejo. Parece que sí. hay que leer varias veces, no es una sola. Así que bueno, es complejo, pero bueno, de a poquito se puede, ¿sí? Sí, sí, De a poquito y voy a poder, voy a sí, poder. tratar de ir repasando. Esto quizás es lo más complejo, cuando nos vamos metiendo en enfermería, es como que usted ya está en el tema, ¿vio? Sí, Se le va a hacer difícil. Esto es como que, bueno, uno no lo ve nunca tampoco. Lo vemos acá y mm, después no lo podemos ver más. Si no queremos, si queremos, sí, agarramos libros y empezamos a estudiar. Acá sí, los músculos de los miembros inferiores, recto femoral, acá está, músculo vasto lateral, músculo vasto medial, ligamento, la rótula que está acá justo es el de la rodilla, la tibia, sí, la rodilla, ¿sí? Músculo la vasto pierna, intermedio, sí, todo lo que es miembros inferiores. ujú, Músculos de la pierna, glúteo medio, glúteo mayor, acá está la cresta ilíaca. mm, Este no es un hueso, sino que es la cresta ilíaca, es el sí, hueso, ¿sí? ujú, Sartorio, tensor de la fascia lata, recto femoral, tracto iliotibial, vasto lateral, bíceps femoral, tenemos cabeza larga, cabeza corta, semimembranoso, fíbula y rótula como punto de referencia. ujú, Músculos de la cara, tenemos frontal, orbicular de los ujú, párpados, mm, cigomático, articular de los labios, el esternocleidomastoideo, acá, el trapecio ya lo mm, habíamos visto, bucinador, mm, macetero, que es el que da movimiento a la mandíbula, ¿sí? Y del del, costado el ujú, temporal. Esto puede mm, aprenderse los principales, más que nada, ¿sí? sí, eso es un poco más fácil, lo veo más fácil. Mm, Claro, sí, gracias. Ahí, bueno, terminamos ah, sí, con esta clase. Lo que vamos a hacer por hoy, vamos a terminar porque sé que es mucho, mucho contenido para retener, ¿sí? sí, A ver, espere que voy a detener.
quizás es mucho contenido para fijar. De Sí. todos modos, voy a dejar abierto el chat de WhatsApp una hora más por lo Mm, menos. Y ahí, sí. si usted quiere, vaya escribiéndome y se va sacando las dudas. ¿Le parece que hagamos así? Mm. Bueno, ¿termina acá o seguimos? Si usted quiere, ¿tiene energías para seguir? ¿Pero vamos a continuar con lo mismo o es otra clase? ¿Con todo lo de anatomía? Y seguimos con anatomía, sí. Ah, sí, no, no. Y seguimos. Bien, entonces voy a compartir. Denme un segundito. Silencio un Sí, poco sí. y comparto la otra clase, ¿sí? Sí. Ya estoy. Sí. Ahí puede ver. Avíseme, Nerit, cuando esté así continuamos, ¿sí? Nerit. Sí, Ah, usted dígame cuando arrancamos, ¿sí? sí, está bien, ya estoy acá sentada. Ah, bien, bárbaro. Espere que quiero verificar si estoy grabando, a ver si... Un segundito, ¿eh? A ver si dejé de grabar o algo. Por las dudas, así no perdemos el video. Ah, está grabando, Mm. perfecto. Vuelvo a compartir. Bien. Bueno, ahora continuamos con la clase. Vamos a ver el sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso, ya adelantando un poco, tenía que ver con el cerebro, ¿no? Y sus vías periféricas. Eh, Bien, las neuronas. Las neuronas, o célula nerviosa, constituye la unidad estructural del sistema nervioso.
cuando hablamos de neurona, estamos hablando de la célula del sistema nervioso, ¿sí? Están especializadas en la conducción de impulsos a gran distancia y a grandes velocidades. Esto de a gran distancia, porque imaginemos que tenemos un estímulo doloroso, la punta del dedo mm, gordo, un pinchazo, un golpe. Esto envía una respuesta, un estímulo nervioso sensitivo, ¿sí? Directamente al cerebro, y no es que voy a estar esperando que llegue el estímulo doloroso y me diga tenés dolor, te pasó algo, mover el brazo, mover la pierna, sino que es inmediato, ¿no? Entonces, por eso decimos que estamos hablando de gran velocidad. ujú. Bien, estas células, bueno, gran velocidad. Entre los diversos tipos de neuronas del sistema nervioso, cabe destacar a las motoneuronas y las neuronas sensitivas. Recuerda que había dicho algo de que estábamos hablando de neuronas eh, nerviosas pero sensitivas, que era lo del dolor, lo del estímulo, ¿sí? El estímulo doloroso. Bueno, pero ese estímulo doloroso, el sensitivo, también va a generar la respuesta de la motoneurona, que tiene que ver con una neurona de movimiento, y con la estimulación a través de lo sensitivo que genera un movimiento. Un Ujú. poco lo que es el gráfico eh, de la neurona en sí, ¿no? Tenemos la dendrita, que es esta parte. Esta es la célula neuronal, es decir, la neurona. Fíjense que acá está el núcleo. La mayoría de las células que conocemos nosotros, o que por lo menos vemos en gráficos, ¿cómo son? Hola, ¿Me entendió? hola. Hola, ¿me No, no escucha? escuché nada. No, no, se cortó. Ah, Justo se cortó, no habrá habido escuché un problema con absolutamente. internet. Bueno, acá está graficado cómo es la imagen de una neurona. Fíjese esta parte, que es la dendrita, que le dicen. Y acá está el Sí, núcleo de la neurona. Yo le decía, ¿cómo sí. son la mayoría de las neuronas? Hay un problema de conexión, me parece, porque no le escucho nada. ¿Ahora me escucha? En la misma parte que quedó ahí que se cortó. No sé, no escuché nada. Pero ahora sí me escucha, ¿no? Ahora sí te estoy escuchando, sí. Bien, yo le decía, esta es la dendrita, ¿no? Que es la Sí, eh, célula del sistema nervioso central. La célula del sistema nervioso central, que es todo esto que estamos viendo acá, es lo que es la sí. neurona. Fíjese, acá está el núcleo, Ujú, ¿sí? ¿Cómo sí, son la mayoría de las células que vemos en gráficos? sí. Se cortó. ¿Se cortó otra vez? Otra vez, no lo escuché. Qué raro, pero justo cuando voy a decir eso. ¿Cómo son Claro, esa las parte células? no. La mayoría de las células, ¿cómo son? ¿Cómo se grafican? Hola, Hola. hola. Sí, Ah, le preguntaba, ¿cómo son la mayoría de las células? y la mayoría son ¿cómo se? Como un círculo redondo, digamos. Bien, la Esto no mayoría. tiene Fíjese cómo varias, es claro, esta célula, es totalmente ramificaciones. diferente. Sí, tiene ramificaciones, digamos, esto. Hmm. Y claro, es distinta, ¿no? Pero fíjese, acá tiene el núcleo, después tiene todo esto que va hasta allá, que es el axón, ¿sí? Y acá está la terminación. Ujú. Estas terminaciones que vemos acá son las que van a entrar en contacto con el músculo, ¿sí? Y lo que es lo que va a permitir el movimiento. Ajá. La motoneurona, estas neuronas son las encargadas de transmitir los impulsos nerviosos
a los músculos esqueléticos. Se las denomina neuronas eferentes, ya que transmiten el impulso desde el sistema nervioso central a las zonas situadas en las periferias, o regiones periféricas también, ¿sí? Van desde el cerebro, transmiten el impulso, hasta, no sé, el brazo, la pierna, la mano, que es lo que yo deseo mover. Por eso es motoneurona, tiene que ver con movimiento. Motriz, moto de En este motriz. caso, claro, por decir, cuando un paciente tiene algún accidente, tiene una caída, por decir, tiene que ver esto también que, por decir, le toca la pierna o no sienten algún, cuando le tocas las piernas, viste que le tienen ahí como un martillito para tocarle si tienen alguna sensibilidad. Sí, Entonces, tiene que ver con esto, sí, con la parte que- sensitiva y la parte motora. Ahí se observan lo que son los reflejos. claro, ah, claro, sí, vamos entendiendo. Bárbaro. Sí, de a poquito. Sí. Bien. Después están, esas eran las motoneuronas, después están las neuronas sensitivas, que son neuronas aferentes, porque conducen los impulsos desde la periferia al sistema nervioso central. Es decir, tengo un Ujú. estímulo doloroso o placentero en alguna parte de nuestro cuerpo, y ese estímulo llega a las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central. Se llaman aferentes, van desde la periferia, es decir, miembro, una mano, un brazo, hasta Sí, el sistema nervioso central, que estaríamos hablando del cerebro. claro. Mm. Bien, acá un poco graficando, con el gráfico, fíjese, ¿no? Sí. Dice médula espinal, dice axón, neurona aferente, cuando es aferente es sensorial. Neurona Ujú. eferente, cuando es eferente es motor. Acá recibe una fuente de calor, la mano, dedo Claro, receptor, sí, recibe un impulso, retira el brazo. Cuando retira ese brazo es porque tiene una vía aferente sensitiva, siente el dolor, y una vía sí, eferente que es motora, ese sensitivo que es primero, produce que movamos el brazo. ¿Sí? claro, que tenga una reacción. Claro, así que bueno. Bien. Después tenemos sistema nervioso, se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿se acuerda? Más o menos habla de lo que es el cerebro. Y el sistema El nervioso cerebro, sí. periférico es como llegan a través del sistema nervioso central a los brazos, a las piernas, todo ese, cómo se van moviendo las neuronas hacia la periferia, es lo que llamamos sistema nervioso periférico. Acá tenemos, ¿no? El sistema nervioso central, es el cerebro y la médula espinal. Cerebro. La médula espinal, para que se den una idea, es el sistema nervioso, es parte del sistema nervioso central, justamente está, por así decir, en el medio del cuerpo, en el centro, pasa por entre medio de las vértebras, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y después está el sistema nervioso periférico, que son los nervios periféricos, que llegan a los miembros superiores o a los miembros inferiores. Ujú. Bien, sistema nervioso central, partes del sistema nervioso central, tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, el cerebelo, Cerebro. el mesencéfalo, puente troncoencefálico, bulbo raquídeo y la médula espinal. Básicamente es el cerebro y la médula espinal. Todo esto que acabamos de nombrar recién es el cerebro en sí. Ujú. Bueno, continuamos más con gráficos de lo mismo, pero es un poco como para fijar el contenido, ¿no? Concepto. Cerebro, médula espinal, sistema nervioso central y el periférico son los nervios periféricos.
Bueno, acá este gráfico ya lo había puesto. Lo voy a repetir. Sistema nervioso periférico, hablábamos de los nervios periféricos, los ganglios y los receptores especializados. Y esto ya es bastante complejo, pero bueno, Sí. así como para que lo sepa. Lo Ujú. que llamamos pares craneales se valoran para ver cómo está el sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Tenemos el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio motor ocular común, el nervio troclear, el nervio motor ocular externo, el nervio facial, auditivo, el vago, el espinal, el glosofaringio, el nervio hipogloso y el... Las dije en distintos órdenes, pero bueno, son estos. Isquémico, creo que está. ¿Cómo Creo. vamos? Ya casi terminamos. Terminamos con esto y ya por hoy dejamos, ¿sí? Sí. De todos modos, cualquier cosa me va escribiendo por WhatsApp. No, voy a ir repasando, voy a copiar en el cuaderno todo. Sí, sí, más que escribirme por WhatsApp me parece que va a tener que hacer esto despacito igual. No, no, lo tengo todo copiado en un cuaderno, ¿eh? Ah, No es que bien. lo dejo ahí. No, lo tengo todo copiado en un cuaderno. Sí. Ah, bueno, bien. Bien, funciones del sistema nervioso: recibir los impulsos que le llegan del medio externo, organizar la información y hacer que se produzca la respuesta adecuada. Esta respuesta adecuada se produce a través del impulso del medio externo, ¿sí? Hay un impulso que Sí, puede ser doloroso, sensitivo, ¿sí? Y a razón de eso va a tener una respuesta. claro. O sea, si no tenemos una respuesta a todo lo que estamos hablando es porque algo que está funcionando mal. Claro, bien. Eh, Otra clasificación del sistema nervioso tenemos somático y autónomo. Somático es la parte del sistema nervioso que responde o relaciona al organismo con el medio ambiente. El sistema autónomo está en relación con el medio interno orgánico. Es orgánico, autónomo, ¿no? Se maneja prácticamente de forma autónoma, como es el caso del corazón. ¿Se acuerda que tiene automatismo? Yo lo había comentado. Sí, 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 sí. Sistema nervioso somático es la parte del sistema nervioso periférico que lleva mensajes de los sentidos al sistema central y bueno, entre este y los músculos. El sistema autónomo, la parte del sistema nervioso periférico que transmite mensajes entre el sistema nervioso central y los órganos internos. Y ahí terminó. Después te dejo de contar. Hay mucho para aprender, mucho para aprender. Claro, es complejo Sí. así que bueno. Bueno, No, pero es interesante, es Nerit, interesante. cuénteme a ver qué le pareció, alguna duda que le haya quedado. Sí, no, tengo que volver a repasar todo, ¿viste? Por lo menos sacar algunas dudas. Sí, las dudas sí, quedan muchas Claro, dudas por lo complejo que es el ser humano viéndolo. claro. Sí, sí, Y a veces uno no implica sabe, mucho uno como, aprendizaje, ¿sí? pero tiene que ir aprendiéndolo de a poquito, repasándolo, estudiándolo un poco, ¿sí? Mm, Así mm. que bueno, bueno, Nerit, por hoy dejamos. De todos modos, yo voy a dejar abierto el WhatsApp y cualquier cosa me puedo escribir si tiene alguna duda, ¿te parece? Sí, 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 voy a ir, sí, cualquier cosa le escribo. A ver, Ah, le puedo preguntar algo sobre cómo puedo ir haciendo sobre el tema de mi paciente. bárbaro, sí, sí, sí. Sí, eso igual la clase que viene ya trate de tener todos los datos de tu paciente. Los datos no, sino Sí, los problemas que usted está detectando. los ¿Sí? problemas, Eso como tiene que más sería problemas. en el próximo encuentro y vamos a tratar le voy a buscar la planilla esa, se la voy a compartir en el grupo, así con esa planilla pueden hacer como algo más elaborado, una valoración más elaborada de su paciente. Claro, se lo voy a imprimir.
A veces cuando me pasa lo imprimo, porque Bárbaro. tengo para ir haciendo. Porque yo, o sea, a simple vista uno está ahí y digo, "Bueno, qué puedo hacer? Hay muchas cosas para hacer. Es un Claro. paciente, es un paciente muy negativo, Mm, negativo. sí, Sí, suele pasar con ujú, muchos pacientes. Pero bueno, sí. así Y, que bueno, bueno, a ver qué podemos hacer. sí, la voy dejando y estamos charlando Sí, por WhatsApp cualquier cosa, ¿sí? bueno, profe, muchísimas Bueno, gracias por la clase. gracias, nos vemos, hasta luego, Además, buen fin de chao. semana. Igualmente. Gracias.